es importantísima. Ahí ya sí, ya saben ustedes, ¿no? Han de haber leído y les han de haber comunicado también bacteriología, que un paciente con VIH-Sida, pues de las causas que generalmente se complica su enfermedad, puede ser desde una simple diarrea, ya sea viral o bacteriana o parasitaria, o otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, ahí sí, sí o sí, de ahí radica su importancia, que coadyuva en enfermedades de pacientes inmunodeprimidos o inmunosuprimidos. Veamos la etiología, ¿ya? Entonces, la forma adulta, como les decía, también es un gusano cilíndrico muy pequeño y vive al interior de la mucosa del intestino delgado, principalmente a nivel del duodeno y del yeyuno. La hembra, y aquí recalco, ¿no? La hembra parásita es delgada, así, filariforme, transparente y mide apenas 2 milímetros de largo por 50 micras de diámetro. Se imaginarán lo pequeña que es, bien pequeñita, ¿no? La quinta parte de 1 centímetro, eso es lo que mide. Tiene esófago cilíndrico, ese esófago ocupa el tercio anterior del cuerpo, el cual se va a continuar con el intestino, y este desemboca en el orificio anal que está cerca del extremo posterior, que es aguzado. El útero presenta frecuentemente huevos en su interior y tiene una oposición de 40 huevos diarios, pero donde les dije, en la submucosa del intestino delgado. Y bueno, ese útero desemboca en la vulva. Como les decía, el parásito macho no existe como parásito, pero como gusano de vida libre sí, ¿ya? Y la hembra se convierte en parte no genética, ¿ya? Entonces, ese es otro punto diferente. La oposición también, miren, es pequeña, ¿no? Pero donde lo depositan también es importante, ¿ya? Esta es la imagen de un parásito de estrongiloides hetercoral y hembra que está en la submucosa intestinal. Los huevos son muy similares a los de uncinaria, tienen la forma ovalada, la misma característica, ¿no? Miden 60 por 40 micras, son de color blanco, tienen también una membrana única y entre la membrana y el contenido hay un espacio, ¿ya? Y estos huevos se encuentran en el interior de las hembras adultas y luego en el interior donde ellas van a habitar. Y colocan esos huevos en la submucosa. Maduran, eclosiona la larva raditiforme y esta es la que sale en la materia fecal. Entonces ya les dije que solo se puede apreciar los huevos de estrongiloides hetercoralis cuando hay una infección masiva, una diarrea profusa, que salga la mucosa. Entonces ahí ya sí se podría ver, pero después lo que se ve es larva raditiforme. ¿Bien? Entonces esa es la primera forma larvaria, raditiforme. Y esta embrionaria formarse en tía, volverse filariforme. Ya lo han visto de la funcionaria, es prácticamente lo mismo. Son muy similares. Aquí en este caso, este huevo que está ya larvado necesita eclosionar luego, pero este de acá no está en la luz volumen del intestino, sino en la submucosa del intestino, ¿ya? Ahora, la larva raditiforme tiene movimiento, mide aproximadamente 250 micras de longitud por 15 micras de diámetro y presenta un extremo anterior con cavidad bucal corta. El esófago, esta cavidad bucal es larga en las uncinarias, ¿ya? El esófago tiene 3 partes igual, el cuerpo, el istmo y el bulbo, y el intestino va a terminar en el ano en el extremo posterior del cuerpo. El primorio genital es grande y en forma de media luna, y esa es otra diferencia con la uncinarias, ya que el primorio genital es pequeño. Entonces esa es la imagen. Cuando nosotros vemos, podríamos confundir en una imagen al microscopio como pelo vegetal, pero ¿cuál es la diferencia? Que su extremo anterior siempre es romo. Ya miren acá, un extremo romo.
y el extremo anterior. Y el extremo posterior termina en punta. Este sería el primordio genital, que es grandecito. Esta de acá sería la cápsula bucal y el esófago que tiene 3 partes. El cuerpo, el cuello y o el bulbo. ¿Ya? El cuerpo, el istmo y el bulbo. Igual miren su cápsula bucal cortita. Acá no se puede apreciar porque quedó en la parte de atrás, pero aquí en el fondo, ¿no? Se puede ver la parte posterior que termina en punta. Son bien delgaditos su cutícula y se puede apreciar el contenido. Mira, aquí en una larvas y huevos que se han obtenido, pero de un contenido duodenal, ¿ya? En un paciente inmunosuprimido. Entonces, ¿cuántos parásitos tienen que haber para que se pueda apreciar esto? ¿No? Grandes cantidades. La larva, como les decía Mireya, para que se pueda ver, el primordio genital es grande. Creo que acá se puede apreciar la cápsula chiquitita, ¿no? Aquí. La larva filariforme es la que se desarrolla en el medio externo, eso significa en la tierra. Ya, esta tiene mucho movimiento, más móvil que la anterior, mide 500 a 700 micras de largo por 25 micras de diámetro, o sea, casi triplica su tamaño en cuanto a longitud y bueno, casi duplica también su tamaño en cuanto a grosor. ¿Ya? Entonces, las larvas filariformes pueden o no presentar membrana envolvente, presenta cavidad bucal, no presentan cavidad bucal y presentan en la parte anterior un estilete. O sea, eso sí se puede ver, ¿ya? En la parte anterior. El esófago es largo, llega hasta la parte media del parásito y el extremo posterior termina en una muesca. Esta vendría a ser. Muesca. No se guíen por el tamaño, ¿no? Porque parecen que son el mismo tamaño, pero ya saben que se duplica, casi triplica el tamaño entre la larva raditiforme y la filariforme. Y entonces, en cuanto a diferencia, a ver, iniciamos, ¿no? Tienen la apariencia similar, un extremo anterior romo y un extremo posterior en punto, ambos, ¿ya? La larva raditiforme no presenta una cavidad bucal corta, la larva filariforme no presenta cavidad bucal. El esófago en la larva raditiforme se ve con 3 partes, el cuerpo, el istmo y el bulbo, ¿sí? Es grandecito, pero acá no se ve las divisiones en la larva filariforme, las divisiones del esófago. Aquí el primordio genital en la larva raditiforme es grande, acá no presenta la larva filariforme. Y bueno, el extremo posterior de la larva filariforme termina en una muesca. Yeah. Ciclo de vida. Este parásito, a diferencia de los anteriores, tiene 3 ciclos de vida. Entonces hay que tomar en cuenta esos 3. El ciclo de vida, como lo hemos estudiado, ya, comúnmente, un ciclo de vida de autoinfección o de hiperinfección, o de autoinfección se denomina, porque estas larvas que salen aquí, las larvas raditiformes, podrían retornar otra vez y hacer un ciclo de hiperinfección, perdón, hacer clínica de hiperinfección, ¿ya? Porque es como que no se elimina el parásito. Y otro que es el de vida libre, en tierra, ¿ya? El de vida libre, donde ahí sí existe gusano macho, ¿no? Les decía, el gusano macho es de vida libre, no es parásito. En cambio, la hembra sí, la hembra es parásito. Ya. Me parece que tengo una imagen donde se puede ver mejor cada uno de los ciclos. No sé si ustedes lo... Miren, el directo
el que siempre estudiamos. ¿Me siguen? ¿Me están siguiendo con el cursor? El de autoinfección y el de indirecto o el que se da en la tierra, ¿ya? Cuando se produce el gusano macho que no es parásito, ¿no? Gusano de vida libre. Entonces, directo, indirecto y el de autoinfección, ¿ya? Entonces, una persona se infecta cuando camina descalzo, ya que es lo más probable que esa persona esté descalza o esté con, vamos a decir así, tipo chinelas, abarcas, donde le dejen el lugar a que pueda penetrar el parásito porque el ingreso es vía cutánea, ¿ya? Entonces, penetra por piel. Entonces, la puerta de entrada es la piel, vía cutánea, ¿ya? Penetra vaso sanguíneo, va a circulación y de circulación otra vez pasa de la circulación, creo que acá está más bonito, esta parte, miren, creo que sí, ¿no? Entonces penetra vía cutánea o vía piel, principalmente en los espacios interdigitales de los dedos del pie, porque es la zona más delgada y si hay fisura, más fácilmente va a penetrar, ¿ya? Y por circulación va a corazón, pulmón, es regurgitado, ¿ya? Entonces de pulmón va a laringe, faringe, es deglutido y vuelve a la parte intestinal, ¿no? Estómago, intestino y se localiza a nivel del intestino delgado, duodeno y yeyuno. Ambos parásitos, gusano macho y hembra, me corrigen, me siguen, me están siguiendo. A ver, Hurtado. Esta larva filariforme que está penetrando, que es la forma infectante, ya genéticamente está predeterminada a hacerse macho o hembra. Entonces, aquí vemos dos, digamos estos dos que ingresan por piel, que van por circulación a corazón y luego a pulmón. Pregunto, ¿es gusano macho y hembra? Solo hembra. So, Solo la hembra es parásita. exactamente, muy bien. Entonces, solo la hembra, ¿ya? Y la hembra, que es partenogenética, coloca, una vez madura, coloca aproximadamente 40 huevos por día, ¿sí? ¿Dónde los coloca esos huevos? A ver, ¿en qué parte? Dijimos que se localiza en duodeno y yeyuno, pero ¿qué parte? En la submucosa, doctora. Eso, en la submucosa. Y luego, ¿qué sucede? Aquí, miren, en la submucosa están los huevitos. Luego, se desarrolla Se desarrollan, la larva, ¿no? En el interior. Y luego, eclosiona eclosionan los los huevos huevos. y ¿qué sale? A la luz volumen del intestino, con la materia fecal, ¿qué sale? ¿Qué se llama esa larva? Rhabdi, Las larvas rhabditiformes. exactamente. ¿Y dónde tienen que madurar? ¿En qué lugar? En el ¿La agua, tierra? en la tierra, muy bien en la tierra. ¿Y en qué se convierten? En larvas filariformes. Filariforme. Muy bien. Entonces, si esto queda ahí en la tierra, esas larvas filariformes se convierten, genéticamente están predeterminadas a ser gusano hembra, gusano macho. Y en la tierra, el macho puede copular a la hembra y esta hembra deposita sus huevos en tierra. Y de estos huevos sale ¿qué? ¿Qué larva sale? Radi, Rhabditiforme. raditiforme, larva raditiforme. Y luego madura hasta larva ¿qué? Filariforme. eh, Filariforme, filariforme.
Entonces, si alguien pisa esa larva o esa materia fecal antigua, entonces esa larva filariforme, por tropismo, ingresa hacia los espacios interdigital que puedan estar fisurados o espacios interdigitales principalmente. Pero no se olviden que estos tienen que ser ya genéticamente determinados, que se van a volver gusanos hembra. ¿Ya? Y el ciclo de autoinfección es que salen las larvas raditiformes a la luz volumen del intestino y pueden retornar nuevamente. Entonces, convirtiéndose en un ciclo que no se acaba. Se produce un cuadro clínico de hiperinfección. ¿Ya? Entonces, es una parasitosis difícil de erradicar. Entonces, mucho cuidado, pero es principalmente de áreas rurales o de campo. Ahí, ¿no? No hay más frecuencia. O ya sea o también puede ser piel o perianal, y pasa a la circulación y hace un nuevo ciclo. ¿Ya? El de autoinfección. Y el indirecto, lo que les decía, ¿no? Se liberan la larva raditiforme, la materia fecal. En la tierra, esta se convierte en larva filariforme y ya genéticamente se convertirá en hembra o macho. El macho copula a la hembra coloca los huevos en tierra, sale la larva raditiforme y luego se convierte en filariforme, que es la forma infectante, y se encuentra un huésped susceptible, o sea, una persona que esté caminando descalza o con fisura en el pie, entonces penetra fácilmente la larva y va por circulación, corazón, pulmón, es regurgitado y vuelve a intestino. ¿Ya? Entonces ese es el ciclo. 3 ciclos: directo, indirecto y de autoinfección. No se olviden. ¿Ya? A ver, 150 micras de tamaño, llega a medir hasta 700. Entonces duplican, triplican prácticamente su tamaño. ¿Qué más? A ver, acá ya lo hemos dicho todo. Bueno, ¿no? Pasa por vía cutánea hasta vaso sanguíneo, circulación, va a corazón, pulmón, el regurgitado. No se olviden que cuando ascienden por los bronquiolos, y son expulsados por las cilias bronquiales hasta alcanzar bronquios, tráquea, laringe y llegan a la faringe para ser deglutidos. Entonces, más o menos, el periodo prepatente es de un mes, ¿no? Lo que se decía al inicio, ¿no? Hasta que se puedan observar, un mes. Entonces, un mes, ese periodo prepatente. ¿Qué más? A ver. Hay gusanos machos de vida libre. Ya todo lo dije. ¿Qué más? ¿Qué más? Y acá miren, ¿no? La hembra y el macho como gusano de vida libre. Como nos damos cuenta, la diferencia es porque en la parte posterior es curvada, como en espiral. En el ciclo de autoinfección, creo que ya lo dije todo también. Pero ya sea de la luz volumen, volver las larvas raditiformes nuevamente hacia la submucosa o también de región perianal, penetrar nuevamente por la circulación. Ahora, este ciclo de autoinfección permite una hiperinfección, ¿ya? Entonces, y cuando hay hiperinfección, cuando además las personas ya tienen alguna enfermedad de base, o sea, quiere decir que esa persona está inmunodeprimida, inmunosuprimida, ¿ya? Entonces, ahí las hembras adultas se pueden dar en todo el intestino e inclusive en el intestino delgado, que generalmente es duodeno y yeyuno, puede estar en todo el trayecto del intestino e inclusive el grueso y pulmón, ¿ya? En esas pacientes. Entonces, por eso se convierte también en un cuadro de hiperinfección. Entonces, las larvas filariformes que se producen en gran cantidad pueden invadir ganglios y vísceras y se constituye así un cuadro de autohiperinfección interna grave.
ya, que en pacientes en malas condiciones generales puede ser mortal. Entonces, esta parasitosis hay que tomarla muy en cuenta en pacientes inmunodeprimidos e inmunosuprimidos. ¿Hay una enfermedad, la primera que se les ocurra, que ya la dije yo ese ratito y varias veces la cité, donde produzca una franca inmunosupresión? El ¿Cuál? VIH. Eso más. Es VIH, ¿no? Y más que todo cuando ya tiene el cuadro clínico que es el síndrome, o el síndrome, ¿no? Que es el SIDA, ¿ok? Y este ciclo también, lo que produce es una persistencia de la infección. Entonces, esta parasitosis puede persistir indefinidamente sin reinfecciones externas. O sea, no necesita reinfectarse, sino que de ahí mismo nomás puede volver a infectarse porque la larva raditiforme puede volver a las mucosas. Entonces, este mecanismo explica el hecho de que individuos que se infectaron en zonas endémicas y se trasladaron a sitios en donde no puede adquirirse esta parasitosis se encuentran infectados después de muchos años. Y como nota, en determinadas ocasiones se acepta la posibilidad de que algunas larvas permanezcan un tiempo largo en los pulmones y puedan alcanzar allí su estado adulto para producir también una estrongiloideosis pulmonar. Entonces, un paciente inmunocompetente puede ser que solamente encontremos el parásito en duodeno y yeyún. En un paciente inmunodeprimido, a lo largo del intestino delgado, inclusive grueso y pulmón, ¿ya? Para la forma adulta. Bueno, en cuanto a la patología, se debe diferenciar claramente en esta parasitosis las distintas etapas de invasión al organismo humano que corresponden a cuadros patológicos diferentes. Primero, ¿no? La primera es la puerta de entrada. ¿Cuál era la puerta de entrada? Dijimos, y bueno, que es la única. La vía cutánea, Vía los espacios cutánea interdigitales del pie, ¿no? Muy bien. Les pido un favor, cuando se me quiera cortar, porque se me va a cortar, ¿alguien puede? ¿Está Sergio? Presente. Muy bien. Sergio, después usted manda rapidito para que no tengamos que esperar los 10 minutos ya. Ya, estaríamos esperando. Todavía no, porque nos falta. Yo le aviso, ¿ya? Entonces, muy bien, Hurtado, es así, ¿no? Invasión por piel o vía cutánea. Entonces, la penetración de las larvas filariformes, recalcamos, la forma infectante es la larva filariforme. Sucede principalmente, ¿dónde dijimos? En los espacios interdigitales de los pies. ¿Por qué? A ver, alguien que me diga, ¿por qué por los espacios interdigitales? ¿Por qué no por el talón? Cualquiera Porque responda. la piel es más delgada. Muy bien, así es, Marcelo, ¿no? La piel de los espacios interdigitales es más delgadita, ¿ya? Pero si hay una fisura en cualquier otro sector, también, ¿ya? Las lesiones que se producen en la puerta de entrada son similares a las que se originan en las larvas de uncinaria y estas consisten en inflamación con eritema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la zona se vuelve más rojiza, ¿eh? Exudación y prurito. Ahora, como nosotros en nuestra piel tenemos flora cutánea, ¿verdad? Pero también podemos tener agentes que pueden ser patógenos, ¿eh? Entonces, puede haber una concomitancia con esta infección. Entonces, infectarse secundariamente y esa exudación se convierte en ¿qué? Si hay una sobreagregación bacteriana. ¿Qué sea? ¿Pus o no? Sí, Sí. Ok. Mire, aquí una lesión eritematosa e inflamatoria en los espacios interdigitales. Es más, aquí la piel se ve macerada. ¿La ven? Como cuando uno está en la ducha y se queda harto tiempo en el agua, ¿no es? Así. Y acá tiene fisura. Esa es y se ve, si lo notan, se ve más rojizo. ¿Ya? También pueden hacer, ¿qué sería esto, chicos, chicas? ¿Qué se llama esto?
síndrome de migración larvaria cutánea. No es que el parásito sea así de grande, dijimos 2 milímetros nada más, pero si ingresan por otra zona y no llega a vaso sanguíneo, entonces puede quedar en el espacio subepidérmico. Entonces va moviéndose y va moviéndose y va por todo ese sitio, entonces forma canales serpinginosos, pues fuera de serpientes, ¿no? Canales serpinginosos. Entonces, aquí ya también el tratamiento es diferente, ¿ya? Generalmente se hace con tiabendazol, con crema de tiabendazol al 5%, ¿ok? A esto se llama o se conoce como síndrome de migración cutánea o síndrome de la larva migrans, ¿ya? Muy bien. Otro nombre vulgar que hubieran escuchado de mamá, papá, abuelito. Caballón. Eso, muy bien, Sabayón. Así es. Ese es el dichoso Sabayón. ¿Ok? Entonces, síndrome de migración larvaria cutánea por larva curry. Entonces, las uncinarias, el toxocaras también puede producir la larva esa. En las lesiones pulmonares, la intensidad de las lesiones pulmonares es proporcional al número de larvas que hayan penetrado el pulmón y puede haber perforación de los alvéolos pulmonares para permitir el paso de las larvas de la circulación en las cavidades aéreas. Entonces va a haber pequeñas hemorragias, exudados, inflamación local. Ahora, generalmente no hay invasión masiva, o sea, generalmente, ¿no? Lo más común es que esta etapa pulmonar sea discreta, pero sí produce un alto grado de eosinofilia. Entonces, esta parasitosis puede tener hasta un 60% de eosinofilia. ¿Cuánto es lo normal de 100 células blancas que se cuenta? A ver, ¿cuánto es lo normal? ¿Quién se acuerda? Dividámoslo las células blancas en 2 grandes grupos. A ver, vamos a hacer un repasito rapidito. A ver, recapitulemos. ¿Cómo lo dividimos? Uy, chicos, repasemos. A ver. Eso, ¿no? Granulocitos a granulocitos. O podemos decir mononucleares o polimorfos nucleares, ¿verdad? Los polimorfos nucleares son los granulocitos y los mononucleares los agranulocitos, ¿verdad? Ya, de los polimorfos nucleares, ¿qué tenemos? Neutrófilos, eosinófilos. Y basófilos, ¿no es? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y de los mononucleares, linfocitos y monocitos. Los monocitos cuando van a tejidos se convierten en, cuando ya no está en sangre periférica, ¿en qué se convierten? En macrófagos. Macrófagos, y reciben diferentes nombres según tejido donde estén. Muy bien. ¿Y los linfocitos? Rapidito. Eso de memoria hay que aprender. ¿Cómo? Muy bien, bien. Camargo nomás, Morales Camargo y los demás. A ver, ¿en qué era? Linfocitos T, linfocitos B. Los linfocitos B luego se van a especializar. ¿Y qué fabrican? Anticuerpos. Ya. Y los linfocitos T se dividen en CD4 y CD8. ¿cómo qué? En CD4 y CD8. Los helper y los citotóxicos. Ah, ya, los helper, ¿qué más? Los citotóxicos, ¿no? Ya. ¿Y cuánto hay de eso? ¿Y de los neutrófilos, cuánto más o menos hay? En la proporción de 100 células blancas que cuente. Hay un 40-60%. Un 60% más, ¿no? ¿Sí? Un 60%. Aquí sí. ¿Y cuántos de eosinófilos? 1 a 4%. Eso es bajo. Pero acá estamos hablando, ¿hasta cuánto le dije? Una eosinofilia marcadísima. ¿En qué procesos hay eosinofilia? Generalmente. Alergias y parasitosis. Eso, alergias y helmintiasis principalmente.
¿Ya? Esta es una de ellas. No se vayan a olvidar. ¿Y qué serán los callados? A ver. Son neutrófilos inmaduros. Eso. Ahora, una duda que tengo y ustedes a ver me la van a aclarar. Los neutrófilos, ¿cuántos núcleos tienen? Tiene uno, pero es segmentado. Exactamente, era con trampita esa, ¿no? No se olvide, todas estas células blancas que estamos viendo tienen un solo núcleo, solamente que en los neutrófilos son segmentados, pero en 3 o a veces hasta 4, ¿no? Trilobulados. En los eosinófilos generalmente son bilobulados y sus granulaciones se notan más en los eosinófilos, ¿ya? Están bien entonces. Y los demás sabían todo lo mismo que Morales, ¿verdad? Bueno, entonces aquí va a haber una eosinofilia marcada. Ya puede llegar hasta un 60% o más. Bueno, ya en caso severo podemos encontrar bronconeumonía, broncoespasmo, asma, y esta puede empeorar con corticoides. Pasa que el tratamiento se puede hacer, el paciente inmunodeprimido podrían estar administrándole corticoides y agrava el caso, así que hay que tomar eso en cuenta. Se me va a cortar en un minuto, entonces, por favor, Sergio, le encargo, papacito, ¿ya? ¿Ok? Bueno, la etapa pulmonar se encuentra asociada a elevación de los eosinófilos circulantes y en pacientes inmunocompetentes, pero en pacientes inmunocomprometidos no. Y entonces eso ya agrava el cuadro clínico. Entonces se manifiesta en pacientes inmunocompetentes. ¿Ya? Y en casos raros, las hembras adultas invaden el epitelio bronquial y dan lugar a una inflamación local con las características de una bronquitis o